El objeto del proyecto que nos presenta el doctor Morales, secretario de Salud, y la administración de Enrique Peñalosa, no es de poca monta y no es de poca monta lo que tiene que aprobar este Consejo. Es nada menos y nada más que la reorganización de todo el sistema de salud pública del distrito, de los hospitales de los pobres, como dice usted, doctor Rosa, y por eso me quedé y acepto su invitación a este debate. Dice el acuerdo del proyecto 076 del 2016, el presente acuerdo tiene por objeto de efectuar la reorganización del sector salud en el distrito capital, definiendo las entidades y organismos que lo conforman, para la cual se determinará la fusión de algunas entidades y la creación de otras. La reorganización del sector salud, eso no es cualquier cosa. Sin embargo, doctor Morales, esa reorganización que usted pretende hacer y en las diferentes exposiciones que usted ha hecho en este consejo y en los medios de comunicación, usted habla solo y exclusivamente en el proyecto de acuerdo, solo y exclusivamente del 20% de esa red pública que está hoy en el distrito. El 20% son los hospitales públicos y el 80% ¿cuál es, doctor Rosado? El 80% de la red que hoy presta servicios de salud en la ciudad de Bogotá son las EPS. Ni una coma, doctor Morales, ni una coma para ver cómo funcionar, cómo se va a funcionar, cómo se le va a pedir la cartera que le deuda la EPS a la red pública del distrito. Ni una sola coma en el acuerdo. Entonces, ¿de qué reorganización estamos hablando? ¿Se puede pensar en una reorganización del sector salud si solo se interviene el 20% de la red? ¿De doctor Uribe? ¿Se puede pensar en una reorganización del sector salud, honorable consejo, si solamente se habla del 20% que es la república? ¿O no es esta una privatización del último 20% que queda de los servicios de salud, que además atienden, como usted lo señala, doctor Rosada, a las poblaciones más vulnerables de la ciudad? Entonces, ¿de qué reorganización nos están hablando? ¿Por qué la reorganización no toca el sector principal, que son las EPS, que son el 80% de los servicios causantes hoy de la crisis financiera del sector público de salud, no solamente en Bogotá, sino en todo el país? Doctor Rosado, usted pone en el ambiente el debate de salud capital, de capital de salud. Por supuesto que hay que dar ese debate, pero tenemos que tener toda la información, porque yo siento que en este proyecto de acuerdo ni usted ni yo, ni este consejo, tenemos todos los elementos para aprobar, todos los elementos que nos permitan aprobar una reestructuración del sistema. 1 millón de pesos le deben las EPS a la red pública. 1 millón de pesos. Y usted hablaba de salud capital, y doctor Rosada, salud capital arranca con 500.000 afiliados. ¿Sabe cuántos tienen? 1,5 millones de afiliados. Acogió toda la deuda de Carretón, usted lo sabe, doctor Morales, y acogió toda la deuda y los pacientes de otras EPS que se fueron de Bogotá y le dejaron a Capital Salud los pacientes y la deuda. ¿Qué vamos a hacer, doctor Morales, para recuperar esa deuda? Usted, perdone, no hace ni un solo llamado en su escrito de reestructuración para ver cómo se va a recuperar esa deuda. Pero ahora me llama la atención la publicidad que ustedes han sacado, doctor Morales. Ineficiencias del sector público según la administración. Yo lo escucho a usted decir en medios y
día algunos concejales, colegas, nos dicen, no, es que los hospitales públicos están deteriorados, no funcionan, las salas de emergencia, sí, hay problemas, doctor Pedro. Hay problemas, si usted señala, doctor Morales, hay problemas de corrupción. Pero yo les quiero hacer la siguiente pregunta, honorables concejales. Problemas de corrupción. En estos últimos 4 años, creo que hay una funcionaria gerente detenida por un plagio en un documento público, doctor Uribe. Y 3 investigadas. Y 3 investigadas, dice la doctora Lucía Bastidas. ¿Y la corrupción de las EPS dónde está? Acaban de detener al gerente de Café Salud. Acaban de asesinar a un profesor oficial de Café Salud. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde están las mafias en el sistema de salud? ¿En el sistema público de los hospitales? Pues en las EPS. Pero además usted saca la siguiente publicidad que me llama mucho la atención, doctor Morales. Los hospitales se dedicarán a su misión, cuidar la salud de los bogotanos, ya que hoy los distrae la contratación. Usted hace una buena exposición, doctor Arias, de cuántos funcionarios, médicos, camas tienen los hospitales. Pero mi doctor Lozada, hablamos de los hospitales públicos, que le prestan el servicio a los pobres de esta ciudad y del país. La resolución del 29 de mayo del 2015, perdón, primero la del 2014, la 2090. ¿Saben qué dice esa resolución? ¿Y por qué, doctor Morales, esta resolución no está en su estudio, doctor Morales? Esta resolución del Ministerio de Salud del 2014 y la posterior del 2015 cambia todo el diagnóstico sobre la situación de los hospitales públicos del distrito. ¿Por qué no está un insumo para el análisis, para el estudio, para la reestructuración del sistema de salud de la ciudad de Bogotá? ¿Por qué nos ocultaron este documento, organismos de control? Este documento cambia el panorama del diagnóstico. Y me permito leer parte de la resolución, que es lo que exige la resolución, doctor Sanguino. El artículo 80 de la Ley 1438 del 2011 preceptúa que el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud, determinará, doctor Lozada, le pido su atención porque esto tiene que ver con su intervención. Este documento es muy importante. Determinará y comunicará a las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud a más tardar el 30 de mayo de cada año el riesgo de las empresas sociales del Estado, léase hospitales públicos. Teniendo en cuenta sus condiciones, ojo con esto, teniendo en cuenta estas variables y con eso se hace el examen de los hospitales públicos, teniendo en cuenta 1, mercado, teniendo en cuenta 2, equilibrio, teniendo en cuenta 3, viabilidad financiera, a partir de sus indicadores financieros, sin perjuicio de la evaluación por indicadores de salud. El Ministerio de Salud en el año 2004 pide esta evaluación a todos los hospitales del país. ¿Cuál fue el resultado en la ciudad de Bogotá para el año 2014? Doctor Eduardo Arias, usted porque fue gerente del hospital. En el 2014, 8 hospitales sin riesgo, 7 en riesgo alto y 7 en riesgo medio. Los restantes 6 de los 22 que tiene la ciudad de Bogotá sin riesgo. ¿Tenían ustedes, contaban ustedes con esa información? ¿Contaban ustedes con esa información? Pregunto. Pero miren lo sorprendente y lo que sucede en el año 2015 con la aplicación de esa misma resolución. Que insisto, doctor Lozada, mide a los públicos del país con las siguientes variables.
quiero insistir en esto. La mide en sus condiciones de mercado de doctor Arias, de equilibrio y viabilidad financiera a partir de sus indicadores financieros sin perjuicio de la evaluación por indicadores de salud. Eso es lo que mide el Ministerio de Salud. ¿Y sabe cuál fue el resultado, doctor Lozada, en el 2015? ¿Saben cuál fue el resultado del 2015, honorables concejales? 19 hospitales de 22 de la ciudad de Bogotá sin riesgo. Eso no es, por lo menos, una actitud eficiente de los hospitales del distrito. Eso no es un dato relevante que cambia el hecho de decir que vamos a reorganizar en el tema de salud en el distrito. Nos están hablando todo el tiempo que hay que reorganizar, son los 22 hospitales públicos y no nos hablan de la CPS, pero cuando vamos a ver el estado de los hospitales públicos, el Ministerio de Salud nos dice que hay 19 sin riesgos. 19 sin riesgos. Y uno medio alto, que es el Hospital de Bosa. Sin embargo, yo no encuentro en su directriz, en su propuesta, doctor Morales, nada que nos permita decir hay que sacar el Hospital de Bosa de riesgo y hay que fortalecer la gestión de esos 19 hospitales. No existe ninguna parte de su documento. Yo le propongo al honorable consejo lo siguiente, doctor Rosado. Usted ha expresado la preocupación por los hospitales públicos. 19 sin riesgo. ¿Vamos a reestructurarlos? ¿O vamos primero a estudiar y encontrar cuáles son los elementos que permiten hoy que esos 19 hospitales hayan salido de riesgo? ¿Tenemos los elementos suficientes? Yo le propongo a ese consejo que, como lo que se está hablando aquí tiene que ver con la salud de millones de bogotanos, ¿por qué no esperamos para aprobar ese proyecto de acuerdo? ¿Por qué no esperamos el próximo examen del Ministerio de Salud, que es el próximo 19 de mayo? El próximo 19 de mayo hay un nuevo examen que hace nada menos y nada más que el Ministerio de Salud sobre los hospitales de Bogotá. Eso no es una ONG, ni mucho menos es periodista. Yo le propongo al Consejo, doctor Lozada, Presidenta, le propongo, si somos serios y responsables, con todo el respeto lo digo, esperemos ese examen del 19 de mayo. Y dos, yo esperaría, doctor Morales, que usted nos presentara cuál es la política de cobranza a las EPS del distrito. No hay una sola coma. No hay una sola coma sobre eso. Que nos presentara cuál es la política, porque usted es el rector también de esas EPS. ¿Qué va a hacer con esas EPS? Donde se mueren los ciudadanos bogotanos por no tener 3 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Ya voy a terminar, doctor. 98% de los hospitales de Bogotá gozan de buena salud. ¿Qué es lo que vamos a reorganizar? ¿Qué es lo que vamos a aprobar? No tenemos todos los elementos para aprobar este acuerdo. No contábamos con este documento. ¿Por qué se nos ocultó este documento? ¿Por qué no hay una sola coma frente a la política de cobranza a las EPS? Y quiero terminar con una terrible coincidencia, doctor Morales. Es que usted, doctor Morales, fue miembro de la Junta de Capricornio. Fue representante del Estado de la Junta de Capricornio, que hoy le debe, doctor Eduardo Arias, hoy Capricornio le debe a la red pública de hospitales del distrito 150.000 millones de pesos. Por eso, entonces yo le pregunto al doctor Morales, que era el encargado de la política nacional para EPS, ¿qué fue lo que se hizo en esta administración? Y qué coincidencia que cuando llega aquí nos presenta un documento que no aporta una sola coma sobre la cobranza y políticas frente a las EPS. Eso me parece muy complicado, se lo digo con todo respeto. Doctor Morales, ¿cuánto tiempo llevo?
15, doctor Lozada, ¿será que le concede con la bella el consejo? Es la única voz distinta, doctor Lozada. Muchas gracias. Ya. Capretón, yo siempre me quedo. Capretón era los hospitales públicos 150.000 millones de pesos. ¿Dónde está la verdadera crisis, doctor Vallejo? Yo difiero con usted. No está en cómo los hospitales coordinan sus actividades. La verdadera crisis está en que las EPS le adeudan al sistema público de hospitales de la ciudad de Bogotá 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. Y que no encontramos política ni nadie que los tome en cintura. ¿En dónde está la ineficiencia, doctor Vallejo? ¿En dónde está la ineficiencia? Por supuesto, mi doctor Eduardo Arias, estamos de acuerdo con la red, con la creación de la red. Pero una cosa es red y otra cosa es fusionar hospitales. De 22 hospitales a 4, eso es funcionar. Y hasta que no me demuestren lo contrario, mi doctor Uribe, yo voy a seguir creyendo que ustedes van a cerrar hospitales en la ciudad de Bogotá. Hasta que no me demuestren lo contrario. Sin embargo, la administración no presenta una justificación. No hay un solo estudio, doctor Lozada, que nos permita aprobar esta reorganización. Son justificaciones, pero no son estudios. No hay estudios. Por ejemplo, la justificación no menciona qué garantiza que la fusión hace que las EPS nos paguen. ¿Cómo se va a poner la cartera de las EPS? ¿Cómo van a controlar las EPS? Conclusiones. Ya para terminar, mi querida presidenta. Yo le propongo el consejo nuevamente, subraya. Se debe aplazar el proyecto hasta tener la categorización del riesgo de los hospitales que hace el Ministerio de Salud. Este proyecto se debe archivar hasta que no haya ese examen del Ministerio de Salud. Se debe aplazar este debate hasta que la administración entregue los estudios de viabilidad y factibilidad de toda la reorganización. Y hay un tema que me preocupa y nos compete a todos nosotros si llegamos a aprobar esta reestructuración. Yo no veo el principio de planeación en absolutamente ningún documento que ha pasado la administración frente a este proyecto. No hay planeación porque no hay estudios. Y sigo insistiendo, se nos ocultó el documento del Ministerio de Salud que calificaba a los hospitales. Y por último, la última conclusión, doctor Morales, muéstrenos cuál va a ser la política suya